Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, en vivo, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Oramos. Bendito Rey, Señor Dios Todopoderoso, que vives y reinas por todos los siglos. Amado Padre, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús, agradecidos contigo por tu amor, tu misericordia y por tu Santo Espíritu que nos has dado y la unción la cual nos revela todas las cosas. Gracias, Eterno, por habernos dado el privilegio de ser hechos tus hijos, y gracias por habernos dado el poder para vivir conforme tu voluntad, muertos al pecado y a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida, para que tu nombre cada día, en cada una de nuestras acciones, pensamientos o intenciones del corazón, sea exaltado y glorificado. Gracias, Eterno, por darnos esta perfección y santidad de vida en el nombre de Jesús, y sobre todo por habernos dado la libertad del pecado, así cumpliéndose lo que tú dijiste que habías venido para darnos vida y vida en abundancia. Muchas gracias por esta vida que nos has dado a disfrutar y a vivir en cada día de nuestras vidas en esta tierra, para gloria de tu bendito nombre. Ahora nos encomendamos en tus manos para que nos sigas enseñando tu palabra y que tu palabra encuentre cavidad en cada corazón y que nada caiga a tierra, sino que cada uno sediento recibiendo, bendito Dios, tu palabra, para que fluya en el corazón de cada uno y dé frutos y haga así como le mandaste. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Dios es bueno. ¿Y su pueblo? Ese es el plan. La realidad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? El buscar vivir como Él, pero no como una esperanza, sino la realidad. ¿Cómo va el Evangelio? ¿Ah? ¿Va creciendo? ¿A dónde? En cada corazoncito. Recuerden el árbol de la vida. En cada corazón, para que constantemente esté dando frutos este árbol, el cual Dios te hizo. ¿Sí no entendemos? Para que cada uno lo mire, lo entienda y así lo siga. Vamos a seguir estudiando donde estábamos. ¿En qué fuimos? ¿Ah? Lázaro y Juan. Si nos hemos quedado en el libro de Juan, ¿no? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria?
Vamos a regresar al libro de Juan 11. Habíamos leído del 38, vamos a seguirle. ¿Sí les quedó claro ese asunto, no? En el libro de Juan acerca de las religiones que en estos días hay y de la forma en la que la religión atrapa a los hombres en las cuevas, hacen cuevas, y en realidad ese ha sido uno de los problemas en estos días, así como los hombres metieron a Lázaro en la cueva. Los hombres hoy en día se dan cuenta que siempre están buscando cómo sacarlos de una cueva para luego meterlos a otra. Entonces no hay diferencia. Tanto una cueva como la otra cueva, puede estar más grande la cueva, pero sigue siendo cueva. ¿Sí? Pueden hablar diferente en la cueva, pueden hacer cosas diferentes en las cuevas, pero siguen siendo cuevas. Y eso es el problema de las religiones. Y lo habíamos estado hablando con el propósito de que tú, primero que nada, completamente salgas y después que sales evites caer. Porque la religiosidad no necesariamente tiene que estar en una cueva física. Las cuevas son espirituales, son mentales, conforme a los pensamientos, a las creencias, la religión, las cosas que la gente ha sido educada en. Esas son las cuevas que cada uno tiene. En la Biblia se les conoce más como fortalezas que se levantan en contra de Dios, ¿sí? Y de esas hay muchas en realidad en la vida de los hombres. Ayúdenme a buscar el versículo donde habla de las fortalezas. Para irnos todos buscando versículos, así no nada más están aquí como esperando a ver qué se dice, ¿no? Para que de esta manera se trabaje todo, si estén mirando con sus propios ojos, buscando por su propia cuenta en la Escritura, para que de esa manera lo entiendan, lo vean y así lo vivan, una vida apartados de la religiosidad. Porque recuerden que a nosotros se nos fue dada la mente como la de Cristo, o la mente de Cristo más bien dicho, ¿sí? Por lo tanto, no tiene que haber nada en tu mente que sea contrario a la mente de Cristo, ¿sí? Porque de allí es donde salen las religiones. Esto es con el mismo propósito de aprender lo que habíamos estado estudiando en el nacimiento del Espíritu, para que la vida que Dios te ha dado nunca la vayas a regresar a la religión. Los israelitas cometieron ese error. Dios les dio una forma de vida y ellos la convirtieron en religión. El Señor les dijo cómo hicieran las cosas y ellos dijeron no, eso no lo puedes hacer porque es pecado. O sea, no era un asunto natural de cuál ellos tenían que hacer las cosas, sino no lo hacían porque era pecado. Pero en su corazón estaba el deseo de hacerlo. Si no entendemos, o simplemente se abstenían en lo exterior, como en el asunto del adulterio, el asesinato y ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Lo miran o no? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús les dijo que Moisés les había dicho que por causa que les iban a dar carta de repudio a las mujeres? ¿Sí? Y después ¿el qué dijo? Por la dureza de corazón se les permitía esa acción. ¿De quién era la culpa? El hombre tenía corazón duro que no quería estar únicamente con una mujer. Esas son las partes de la religiosidad. La religiosidad no necesariamente tiene que estar dentro de un edificio o una cueva. Estas cuevas tanto representan a organizaciones, tanto puede ser simplemente argumentos que tú tengas en tu mente. ¿Sí? Simplemente ideas, doctrinas, credos, cosas que tú consideras que no son malas, o que tú consideras esto es así, así y así es bueno. Esos son bien peligrosos, y cada uno de los hijos de Dios tiene que estar completamente libre de todo este tipo de cosas. ¿Sí no entendemos? ¿Encontraron versículos de fortalezas? Amén. Salmo 18:1, ¿qué dice?
Está bien, pero estoy buscando los versículos que vayan, que te cautiven en la mente, los cuales tienen que ser destruidos. Ya de ese lado, o sea, porque lo que va dentro de la religión, los pensamientos, las ideas o las cosas que realmente estorban para que realmente se pueda hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Está bien? Pero seguimos buscando lo que se levanta en contra de Dios. En Corintios 10, 2 de Corintios 10. Sí, de esa. Porque estamos trabajando, o vamos a trabajar más bien, en el asunto de remover toda religiosidad. Porque una de las cosas que mucho impide el fluir del Espíritu Santo, porque hoy en día a la gente se le concede nacer de nuevo, se le concede muchas veces por el corazón que tienen, el nacer del agua y del Espíritu, y están en Él, pero lo que mucho estorba para que el Espíritu Santo fluya libremente de un corazón es la religiosidad. Esta religiosidad es la que se está buscando destruir, porque los hombres tienen tendencias de que categorizar o marcar y decir esto está bien o esto no, entonces ya no es conforme el Espíritu, sino es conforme los hombres dicen o creen. Pero el Señor dijo que el hombre cree que sus caminos son rectos, mas al final son caminos de muerte. Entonces, un hijo de Dios, nacido de Dios, puede todavía terminar en el infierno por causa de su religiosidad. ¿Sí? Religiosidad son cualquier tipo de pensamientos. Por ejemplo, aquí miramos, vamos a leer desde el 10:1 a leerlo para que se entienda. ¿Lo tienen? 2 de Corintios 10. En el nombre del Señor Jesús. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sí? Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en la parte donde habla específicamente el versículo 4 hasta el 6, donde habla acerca de la destrucción de fortalezas y el propósito, aunque realmente, como dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pues aunque andamos en la carne, andar en la carne no significa andar deleitando a la carne, sino Pablo está hablando de que vivimos en el cuerpo, ¿sí? Porque luego la gente dice, no, anda en la carne, o sea, refiriéndose a que anda en los deleites carnales. Hay una separación entre estarle dando los deleites a la carne y vivir en este cuerpo porque estamos en esta tierra. ¿Sí? Entonces Pablo está hablando ahí, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso es bien importante, porque el asunto este de militar es como pelear, guerrear, destruir fortalezas, pero no bajo los métodos conocidos, los terrenales. ¿Sí? En el cristianismo, ¿cómo se pelea? ¿Cómo pelean, cómo militan los cristianos hoy en día? Lo más famoso, oración y ayuno.
¿Sí? Oración y ayuno. Esa es la milicia más grande que los cristianos utilizan hoy en día. Pero estas cosas, aunque tienen espiritualidad, yo se los he dicho en diferentes ocasiones, o aparentemente son importantes o muy santas, estas totalmente pueden ser hechas en la carne y por medio de la carne. ¿Sí? De hecho, Dios tiene que venir, ayuna u ora, te jala a tal propósito. Si el hombre decide cuándo orar, cuándo ayunar, es carnal. Está peleando con su carne la batalla espiritual. Porque el hombre decide, yo voy a hacer tal cosa. ¿Sí? Y luego dice, no, pues Dios me puso esto. No. Dios te llama a hacer tal cosa. Es un camino guiado por el Espíritu Santo de Dios y tiene que ser de esa manera para que aquellos que vivimos en Él seamos llamados al ayuno, seamos llamados a la oración, así cuando Él lo decida. ¿Se acuerdan ustedes cuando Saúl iba a la guerra y puso a toda la gente a ayunar, a todos los soldados? Y cuando y dijo la maldición de que aquel que coma, y Jonathan embarró su vara un poco de miel. Ayunos gobernados por los hombres en medio de la batalla, sin guianza de Dios, simplemente porque tienen la autoridad de religiosidad. Tú puedes elegir cuándo ayunar y cuándo no, o tú te entregas al Padre y Él te llama ayuna u ora. Porque cuando Él te llama a orar, Él te dice por qué vas a orar. Pero cuando tú te vas a orar, andas encontrando por qué vas a orar. Y tu oración no va respaldada por el Espíritu, por lo tanto va a terminar en religiosidad. ¿No entendemos? Esa es una de las cosas en cuanto a la religión. Y los hombres tienen esto tiene muy alta estima. Y es bien poderoso en realidad, pero únicamente dentro de la guianza del Espíritu, no guiado por la carne. ¿Y la religión qué hacen? Ustedes miran las religiones ahora. Llaman mucho a la oración y llaman mucho al ayuno y están constantemente practicando esas cosas porque en sus mentes cauterizadas ellos creen que con que hagan eso, ya con eso van a estar bien enfrente de Dios, cuando muchas veces ni siquiera son llamados. Tengo un versículo, es Primera de Samuel 17:45. Dice en el nombre del Señor Jesús: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Diferente orden. Como hijos de Dios y nacidos del Espíritu, de lo que habíamos hablado el otro día, ¿se acuerdan o ya no? Sí, el nacidos de Dios. Vamos a ponerle de Dios nada más, como quiera ya sabemos que en realidad es lo mismo. ¿Ok? Ese es el orden para que ustedes aprendan a orar. No es cuando tú quieres orar. Sí, no, pero es que Pablo dijo orad sin cesar. Sí, pero esa oración todavía tiene que ser gobernada por el Espíritu. Todavía tiene que Él dirigirte en lo que tú estás orando. Porque ¿cuánto puedes orar en la carne? Los esforzados van a orar 1 hora, 2 o 3 tal vez, o 4, o pueden orar 24 horas, pero esforzados. Y ustedes lo escuchan. La vanagloria. Oré tanto tiempo. Sí, ayuné tantos días. Cuando una persona es guiada por el Espíritu a tal cosa, no puede gloriarse de nada porque no es algo que yo hice, sino el Espíritu en mí. Recuerden esto, Pablo lo dijo: las cosas que ahora hago en la carne, no las hago yo,
sino Cristo, quien vive en mí. Grábense esa. Las cosas que ahora haces en la carne, no las haces tú, sino Cristo, quien vive en ti. Y si Cristo vive en ti, el cuerpo de pecado, a la verdad, está muerto. No hay gloria. ¿Por qué? Miramos diferentes rostros. Los que ya murieron, ya murieron. Es Cristo abajo de un diferente piel, apariencia, pero santidad es la misma. ¿Sí? Forma de conducta es la misma. Pero este asuntito se los puse por letras así, pero las cosas que hago ahora en la carne, quédense y amárrense allí, crean eso, porque de esa manera va a florecer en sus corazones. Recuerden, es fe. Si tú no crees que todas las cosas que ahora haces en la carne, cuando hablamos en la carne es como dijo Pablo ahí, militamos, andamos en la carne, en este cuerpo, cada cosa que haces, cada palabra que haces, la voz que tú tienes es usada por Dios para hablar, la carne que tú tienes es usada para trabajar, para que tengas con qué bendecir, para que puedas confortar a alguien con un abrazo, en fin, para hacer las cosas que Dios así decida usar la carne para hacer, pero ya no eres tú. Este es un asunto de la misma negación de la cual hemos venido hablando ya de días. Esta negación es muy importante porque ya no eres tú. Y tienes que creerlo de tal manera. Y lo muy bueno de todo esto es que una vez que tú lo crees, se hace real. Recuerda la fe. Fe tiene el poder para cambiar lo que es oscuro a que se ha hecho luz. ¿Sí? Y el que tiene fe es luz. El que no tiene es tinieblas. Así puedes determinar si realmente tienes fe o no tienes fe. Si estás usando fe o no estás usando fe. Luz o tinieblas. Sin engañarse. Sin pretender. ¿Puedes cambiar de tinieblas a luz? Así. Todo es cuestión de que quieras. Entonces, este es el asunto del cual estamos tratando. Esta partecita tiene que estar bien arraigada y bien plantada en tu mente y en tu corazón. Te va a evitar que andes agarrando gloria. ¿Por qué? Porque ya sabes que las cosas que ahora haces, ya no las haces tú, sino Cristo, quien vive en ti. ¿Hay gloria ahí? No puedes, aunque quisieras, no puedes. Porque si yo hago algo, ni modo que tú digas que lo hiciste tú. Te vas a mirar, van a decir, ese camarada no lo hizo. ¿Sí? Como Pedro cuando en el asunto de la puerta de la hermosa, cuando levantó el paralítico y los demás lo miraban. ¿Por qué me miran a mí? ¿Sí? De esa manera. Esto es para librarlos de la vanagloria y de la religiosidad, porque una de las cosas en la religiosidad, la religión mucho alimenta el yo. ¿Sí? Y ustedes lo han visto en la religiosidad de ahora, en el cristianismo y cualquier otra religión, siempre existe el yo. Siempre hay alguien importante, o incluso los motivan a ser personas importantes, o a buscar la ambición. Entonces eso lleva a que realmente Cristo no está viviendo. No puede vivir el yo y Cristo adentro de un solo templo. Si Cristo viene, el yo tiene que morir, no acepciones. Y si Cristo no viene, el yo va a estar vivo. ¿Puede venir Cristo y luego revivir el yo? Sí se puede. Para que no piensen ustedes, bueno, es que siempre está en tus manos. Tú tienes en tus manos el poder, al final de cuentas, o en la decisión de si Cristo permanece en ti o no. ¿Ok? ¿Nos entendemos? Pero eso se los recomiendo, porque si tú amarras tu fe en que Cristo vive en ti, y las cosas que haces, no nada más que no se quede que Cristo vive en ti, sino que las cosas que ahora haces, ya no las haces tú. Eso también te va a ayudar a ti para que tú mismo te des cuenta que cuando las cosas
que tú por ende sabes que están malas, de esta manera te des cuenta y mires, estas cosas no saldrían de Jesús. ¿Se recuerdan una vez que hablamos? Que te preguntaras tú, ¿haría Jesús esto? ¿Se recuerdan? ¿Todavía se lo siguen preguntando o ya se quedó atrás? Tienen que, porque como les he dicho antes, no porque te diga una prédica y pase un año después, ya no lo practiques. Las cosas que se te están enseñando son para que tú las vayas practicando en tu diario vivir. Tal vez, por así decir, no todos los días, hay cosas que no son necesarias todos los días, pero hay cosas que sí son necesarias todos los días. Y es allí donde tú requieres la guianza del Espíritu Santo. Porque bien fácil se te puede hacer religión el hecho de que tú estés caminando en Él y te desvíes. Porque tú puedes pasar del Espíritu a la carne. Es una línea muy delgada. Puedes pasarla en cualquier ratito. Puedes estar caminando en el Espíritu y el momento en que tú haces cualquier cosa en tu fuerza, ya cruzaste a la carne. ¿Nos entendemos? En el momento en que tú hagas una sola obra de justicia en tu fuerza carnal o porque ya sabes que tienes que hacerlo, ya cruzaste. ¿Sí? ¿Muy estricto? Lo que es. Querían la sana doctrina, ¿no? Pero así es. Porque está bien escrito. No es por fuerza ni por espada, sino por el poder de mi espíritu. Es por el Espíritu de Dios que tú haces lo bueno. Si tú haces lo bueno sin el Espíritu de Dios, vienes a caer en lo que Pablo dijo. Si doy mi cuerpo para ser quemado y no hay amor, no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque un hombre puede dar el cuerpo para ser quemado, pero no por el Espíritu, sino hay mucha gente que entregó sus vidas por la patria, por alguna causa diferente, pero no por el Espíritu. Jesús lo entregó por el Espíritu. Los hombres hoy en día entregan sus cuerpos por alguna razón diferente. Hay gente que lo entrega por su simple religión. La gente ya del este lo entregan sus cuerpos porque creen que es para Dios y se explotan a sí mismos. ¿Nos entendemos? ¿Llevaría el Espíritu Santo a una cosa así? No, entonces por eso tienes que ser bien delicado y sobre todo mantenerte entregado a la guianza del Espíritu para evitar que tú termines haciendo cosas en tu fuerza. Y créame que por el hecho de las prédicas y el constante empuje a hacer lo bueno, vas a terminar haciendo las cosas en la carne en un momento dado, porque simplemente miras, ¿sí? O algo así. Aquí lo que estamos hablando es la guianza del Espíritu. En una ocasión les dije, vas a crecer. Y ya no va, el Espíritu no va a tener que estar ahí, haz esto, porque tú ya estás entrenado conforme al Espíritu. No era para que ya no necesito el Espíritu, sino porque ya la unión entre el Espíritu Santo y tú son una. Y aunque ya tal vez no te diga constantemente, pero ya estás entrenado a esa guianza y es por la misma fuerza, el poder de Él operando en ti, que haces las cosas. O sea, no estás fuera de la guianza, sino dentro de la misma guianza. Sí, un versículo de que, bueno, siempre donde que me da mucha fortaleza es en 2 Timoteo 1:7, que dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Otro verso sobre eso de la oración es que yo ya he visto eso de que se agarran de un verso que es en Filipenses 4, que dice: por nada estáis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero otra vez sigue siendo la guianza del Espíritu. ¿Sí? Porque si yo vengo y oro, Señor,
vamos, estéis afanosos. ¿Cuáles son los afanes regulares? Ok, trabajo. ¿Por qué trabajas? Sí, pero la pregunta no es ¿para qué trabajas? ¿Para qué tú estás trabajando o trabajaste ayer o antier? ¿Cuál es el propósito? No, recuerden, no quiero saber lo que saben. Quiero saber la realidad. ¿Sí? Porque ya lo que ustedes saben, yo también ya lo sé. So. No hay nada nuevo. ¿Ok? Pero sí hay nuevo. ¿Por qué trabajas? Porque de ahí depende la oración. Si tu trabajo, si tu dependencia o tu forma de vida o tú trabajas, en una ocasión les dije, no trabajes para vivir. Trabaja para que tengas con qué bendecir a tu prójimo. Porque tú como hijo de Dios, tú tienes garantía de providencia. Si tú vienes y dices, Señor, dame de comer o dame esto, ¿estás creyendo la promesa o estás dudando la promesa en oración? Porque si estuviera creyendo diría, Señor, gracias por proveerme. Y cuando alguien te diga, tú no tienes, mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Ven? Es diferente el asunto, porque ese que leíste de Filipenses, sí lo agarran por sus afanes. No, es que quiero una casa, quiero un carro, quiero trabajo, quiero esto. Pero esas son cosas ya garantizadas de antemano, que yo no tengo necesidad de pedir, porque mi Padre ya sabe las necesidades que yo tengo. Yo solamente tengo que venir, Señor, te doy gracias por mi alimento. Te doy gracias por mi vestimenta. Te doy gracias porque me das una cuevita donde vivir. ¿Sí? Te doy gracias porque me das un burrito donde manejar. Pero ya te estoy dando gracias por el hecho del igual lo tengo o no lo tengo, pero ya estoy dando gracias. Y ahí es donde funciona la fe. Para que, si ustedes quieren ser libres del afán del trabajo, únicamente tienen que confiar en la providencia de Dios y serían libres del afán del trabajo. ¿Sí? Pero como hoy en día el trabajo es muy necesario para tener con qué pagar las notas que llegan, los biles, entonces viene mucho el afán, porque un mal acarrea otro mal. Falta de fe para providencia, hay que trabajar. Si yo no creo que van a proveer, pues tengo que trabajar para pagar los biles. ¿Sí? Entonces, ya no estoy cumpliendo el propósito del trabajo. Estoy trabajando para pagar los biles, no para tener con qué bendecir. Cuando alguien viene a pedirme bendición, le voy a decir no, porque tengo que pagar los biles. ¿Sí? Y aunque en realidad hemos hablado acerca del dinero y las cosas, esta es una función que el asunto de Dios tiene que estar en todo, porque si no está, pues va a haber separaciones. Y estamos hablando de como hijos de Dios, de tener una total confidencia y confianza en Dios acerca del cuidado que Él tiene de nosotros. Es por eso que se te fue dado el nacer del Espíritu de Dios, para que estas cosas para ti no sean problema. ¿Sí? Nosotros no fuimos puestos en esta tierra para trabajar, fuimos puestos en esta tierra para hacer luz. El trabajo es para que nada más no ande la gente de perezosa. Por si luego no tienen nada que hacer, empiezan a meterse en las casas y andar con el chisme y andar de perezosos. Luego no trabajan, pero sí andan de metidos en todos lados. Se aburren en la casa, y como Dios mira necesario que nosotros tuviésemos que trabajar 6 días, y eso se los recomiendo, porque si trabajan 7 están llevándose el 4º mandamiento. ¿Qué dijo Dios? 6 días trabajarás. Haz eso. ¿Ok? No trabajen. Aquí en los Estados Unidos pues trabajamos 40 horas, lo que está todavía mejor, ¿no? Pero es importante. Pero el propósito de todo esto, ya que nos metimos en el trabajo, es para que tú tengas con qué bendecir. Porque si tú trabajas para hacerte rico, esos son motivos diferentes. Tú trabajas para pagar tus deudas, son motivos diferentes. ¿Qué dices? ¿No voy a trabajar? Sí, vas a trabajar. Pero aquí no estamos hablando si trabajas o no. Es el asunto de la intención en el corazón. El propósito en el corazón por lo cual tú lo haces. ¿Sí? Tal vez tú de ahí mismo sacas y pagas los biles, pero no es ese tu propósito. ¿Sí? Estamos hablando de las intenciones en el corazón.
Porque aquí va a haber, Dios dijo que mientras aumenten las riquezas van a aumentar los pagos. Eso es normal aquí en la tierra. Pero si tú te concentras en la pagadera de biles, te vas a convertir en esclavo. Y vas a poner tus necesidades como prioridades enfrente de Dios. Y vas a poner a Dios atrás. ¿Sí? Esa es parte de la misma religión. ¿Qué hacen los religiosos hoy en día? Regresamos a los domingueros, ¿verdad? Como aquí en esta nación normalmente el domingo se descansa, para los que descansan, la mayoría, no todos. Pero es que no solamente puede ser domingo, puede ser cualquier día. Si no estamos hablando únicamente de venir para acá es el último de los requisitos, por así decir. Sino que se tiene que aprender a tener total confianza y dependencia de Dios y sí trabajar, pero no por el propósito equivocado. Trabajo porque Dios me dijo que trabajara 6 días para que tuviera con qué bendecir. Si yo no trabajo, ¿con qué voy a tener que bendecir? Voy a ser necesitado. ¿Sí? Pero por ese, entienden ese asuntito. En el Evangelio que estamos estudiando, todo va a erradicar en el corazón. De ahí va a flotar o a fluir. Tú tienes que, como hijo de Dios, todo tienes que asegurarte que salga de tu corazón y con la intención correcta y por medio del Espíritu. Porque aún el trabajo en la carne, ¿qué carga? ¿Qué carga? Aún cocinar un simple huevo en la carne. Que Dios te da misericordia. Pero cocinar un huevo en el Espíritu es diferente. Las más pequeñas actividades tuyas en la carne son pesadas y difíciles y no las quieres hacer. En el Espíritu se acaba toda la pereza. Y los hijos de Dios, los nacidos de Dios, no pueden ser perezosos porque el Espíritu no es perezoso. Porque Dios dice, mi Padre trabaja. Dios no es perezoso. Él trabajó 6 días y descansó 1. ¿Sí? Él no es perezoso. Entonces, como hijos de Dios, la forma de eliminar la pereza es por medio de la guianza del Espíritu. Y por el Espíritu le encuentras deleite a todo. No hay nada que sea aburrido, carga, ni... ¿hay otra palabra? ¿Cuál es? Gravoso. Nada gravoso. Yo se los aseguro. Cálenle ahí. Pero es que a veces la religiosidad se encarga mucho de nada más venir a la congregación, estudiar la Biblia. Y ahí te vas a vivir tu vida como todos los otros que no vienen a la iglesia. Es mucha religiosidad. No es así. Estamos hablando de una forma de vida. No estamos hablando de una religión más. Y Cristo es parte de la forma de tu vida. ¿Por qué? Porque la vida que ahora vivo, ya no la vivo yo, sino Cristo la vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, ya no la vivo yo, sino Cristo la vive en mí. Entonces, si eres tú haciendo la más pequeña de tus actividades, eres tú. Pero si es Cristo haciendo la más pequeña de tus actividades, es Él. ¿Sí? Y créanme, se los digo por experiencia en mi propia vida, porque venía de la vida desordenada, entonces me ha ido enseñando, y en esta entrega es donde he mirado mejores resultados. Porque cuando hago las cosas y no están perfectas, el hecho de que no esté perfecta la obra que acabo de hacer, aunque sea doblar una toalla, eso me redarguye. Nadie la va a ver. Pero Él la está viendo. Pero Él no puede tolerar imperfecciones, porque Él es perfecto. Y todo lo que hace es perfecto. Dice, ¿no han leído ustedes? Toda tu obra es perfecta. Toda tu obra es perfecta. Así que no escuchen a la gente incrédula y inconversa y perversa que no quiere hacer caso a Dios. Pero como hijo de Dios, nacido de Dios y Cristo viviendo en ti, tu obra tiene que ser toda perfecta. Si tú lo haces, no va a llegar a la perfección ni a lo más mínimo.
Y eso te lo garantizo, aunque tú estés escuchando estas prédicas y aunque tú digas tenemos que ser perfectos, si tú no te niegas a ti mismo para que sea Cristo haciendo las cosas en ti, no lo vas a alcanzar. Porque entonces vamos a tener a una persona que no quiere vivir en perfección, pero que está buscando vivir en perfección. Por eso es que los cristianos dicen ahora nadie puede, porque en la carne nadie puede. Pero si la vida que ahora yo vivo en la carne, ya no la vivo yo, sino Cristo, ¿quién es? Ya no soy yo. Simplemente que Él me utiliza, vive en mí, y Él por medio de este cuerpo terrenal produce la perfección. Pero eso va a estar limitado a mi entrega. Porque en cualquier momento puede agarrar el timón. ¿Sí? Especialmente si le estoy poniendo mucha atención hacia dónde vamos. Y lo que me está viniendo. Y los afanes, las tribulaciones, las angustias, todas esas cosas vienen, pero no para que pongas tus ojos en ellas, sino en Cristo. Pero cuando tú pones los ojos en ellas, vas a agarrar el timón y te lo garantizo, porque sientes que tu barco se está hundiendo. Y cuando tú sientes que tu barco se está hundiendo, lo primero que vas a hacer es querer salvar el barco. Y no vas a poder. ¿Nos entendemos? ¿Quieren vivir la vida entregada así todos los días, cada rato, 24 horas, 365 días al año, cada año de tu vida en esta tierra? Bueno, ahí está la llave. No es difícil ni es gravoso. ¿Sí? Fíjense, así de fácil es. Este es el timón. Así se puede soltar y de la misma forma lo puedes agarrar. La sabiduría está en saber cuándo lo agarras tú y cuándo es usado por el maestro. ¿Nos entendemos? Hay que tumbarnos la religión. ¿Sí? Yo de aquí me la voy a tumbar a garrotazos y ustedes la van a tumbar cooperando. Para que de esa manera caiga. Créame, la razón por la que este evangelio ha sido tan difícil y ha sido tan enredado, unos sacan una revelación nueva, otros otra revelación nueva, y lo único que están haciendo con el evangelio es haciéndolo bolas. Y las personas antes tenían la escritura y podían referirse únicamente a la escritura, ahora no. Ahora las personas tienen que referirse a la escritura y luego preguntarles a los hombres qué opinan de la escritura. No es así. La escritura sigue siendo veraz y todo hombre mentiroso, excepto los muertos. Porque la vida que ahora vivo ya no la vivo yo. Ya no soy yo, sino Cristo. Entonces de esa manera, porque sí existe un enredo bien grande hoy en día, y únicamente se va a desenredar en tu corazón. ¿Sí? Bueno fuera que en todo el mundo se desarrollara, pero hay una gente, me he topado con una incredulidad bruta, y gente incrédula y perversa, y gente que cree en cosas que requieren más fe para creer en esas cosas que para creer en Dios. Y las creen. Sorprendente. Y aferrados como chango en ventolera, dice Mendiola. Es como está el mono en la palmera y el viento, o sea, así. Y ahí está el mono. ¿Sí? Así que no militamos según la carne. La religión encuentra su base, su fuerza, su poder en la carne. ¿Sí? Porque utilizan la carne y le ponen duros tratos a la carne y lo hacen en forma totalmente terrenal. ¿Sí? Recuerda, no milito según la carne. Eras terrenal, ahora eres espiritual. Los que nacieron de Dios son espirituales. ¿Sí? Aprende a vivir conforme a este nuevo reino. Ya no estás en el reino antiguo, fuiste trasladado a otro reino diferente, el reino de justicia y de verdad y de paz. Aprende a vivir en este reino. No quieras vivir en el reino de Dios de la misma manera como antes vivías en el reino de la carne, del pecado y de la maldad.
tiene que haber diferencia. Por eso están las clases, por eso el Señor te ha traído, para que tú seas instruido a cómo vivir dentro del reino que Dios te metió, para que tú obtengas todos los privilegios del reino. Porque hay grandes tesoros, pero si tú tenías la costumbre de ladrón allá afuera, no te van a mostrar todos los tesoros aquí aún. ¿Nos entendemos? Tiene que haber confianza. Y la confianza no está en lo que ya estás haciendo, sino en el corazón. Porque Dios viene a ver tu corazón, y si Él mira que en tu corazón, porque Dios dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Estaban comiendo justicia? Ellos serán saciados. Tenían hambre de justicia. Si tú tienes hambre de justicia, serás saciado. Si tú no tienes hambre de justicia, no serás saciado aunque estés en el Evangelio, porque me he topado mucha gente que dice que está en Cristo, que dice que está en el Evangelio, pero tiene hambre de iniquidad, no de justicia. Hambre de pecado, no de santidad, pero dicen que están en Cristo. Van a ser saciados de lo que tienen hambre. Por eso, como hijos de Dios, únicamente ten hambre de justicia, para que tú, cuando tú tienes hambre, y es lo importante, Dios cuando viene a mirar tu corazón, Él únicamente viene a mirar si hay hambre de justicia allí. Y Él te va a proveer conforme a esa hambre. Si tienes justicia, dice bien claramente que serás saciado. Y así será. Pero es lo único que Él necesita ahí. Y si al naciste de arriba, tiene que estar. Si no, igual pueden hacer. ¿Nos entendemos? No, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Si no entendemos, es solamente un ejemplo de oración. En el trabajo, imagínense si le ponemos a cada situación que tú vas pasando. ¿Quieren? Las diferentes oraciones, las típicas. Trabajo, ¿cuál es? Bueno, trabajo y providencia van muy juntas. Bueno, pero luego no creen que, cuando no tienen trabajo tampoco creen providencia. Salud, protección, vestimenta, creo que va acá arriba igual, pero en fin, esas son las típicas. Las oraciones de los cristianos normalmente se encierran en protección, salud, providencia. Normalmente están ahí encerradas. Los cristianos tienen la tendencia de orar únicamente por eso. Hazte cuenta como si Dios les hubiera dado el privilegio de orar para estar pide y pide y pide. Y aún así muchas veces no reciben porque piden y son incrédulos. Porque están pidiendo lo que Dios ya les dio. ¿Sí? Entonces no pidas lo que Dios ya te dio. Pide, dale gracias por lo que ya te dio. Por dioseros, sí, bueno, están mendigando lo que ya tienen. Esto es como el hijo del papá del hijo pródigo, que él estaba allí, pero ni siquiera se comía un cabrito porque no creía que eran de él. ¿Y qué le dijo el padre? Mijo, todo lo que yo tengo. Pero él no podía agarrar un cabrito. ¿De quién era el problema? ¿Del padre o del hijo? Del hijo. ¿Sí? Del hijo. Y únicamente eso pasa, ¿saben cuándo? Cuando el hijo sale, está en la casa y se va y regresa y no se siente con el poder de, híjole, pues no puedo agarrar ya. Este hijo estaba en la casa, pero estaba ausente. Estaba ausente. Era un hijo que estaba ausente en la casa. Es más o menos como cuando los matrimonios están casados pero divorciados en la cama. Durmiendo al mismo lado y en la misma cama pero separados. Así este hijo estaba en la casa pero alejado del padre. Y así se vive. Entonces hoy en día los que están en la casa, los que son de la casa están así, alejados. Llega otro que se fue y se atragantó en los pecados y el Espíritu de Dios lo recibe y lo enciende en fuego y andan bien envidiosos con aquel. Yo ya tengo tiempal aquí pidiéndote un don y este llega y se lo atarragas. ¿Sí, no? Pero es por eso. Y si ustedes supieran la cantidad de hijos alejados del Padre en la misma casa. Lord have mercy.
Esta es una de las cosas más tristes que realmente puede haber. Y es la realidad. Desafortunadamente, es la realidad. ¿Dónde quedó el mic? Ya se perdió el diácono. Es la realidad. Si no entendemos, existe demasiado de eso y no, Dios no quiere que tú también seas así. Si Él te dio el privilegio de regresar y habitar en Él, aprovéchalo. ¿Por qué el hijo se aleja del padre en la misma casa? La costumbre. Y en la vida real, por ejemplo, un hijo tiene a su padre en su casa. Cuando no lo mira por muchos días, pero cuando está ahí todos los días, sí, ni buenos días. ¿Cómo amaneció el viejo? Ni siquiera. Sí, pero cuando pasan muchos días y lo ve por primera vez otra vez, quisiera meterse otra vez en el vientre, ¿no? Pero cuando está ahí, no. Eso es lo que pasa. La costumbre religiosa. ¿Ya no se deja? ¿Está rojo? Se le acabó la batería. Ponle baterías. ¿Sí lo entendemos? Ese es el problema, ahí en el cajón. Ese es el problema que existe en el cristianismo. Porque los cristianos vienen, son traídos por Dios, los salva, los limpia, los hacen hacer su primer amor y andan bien happy con el Padre. Pero luego después, poco van pasando los días y se va olvidando. ¿Por qué? Ya estamos aquí, ya está aquí. Ya lo veo todos los días, lo escucho todos los días, pero no es lo mismo. No es lo mismo escucharlo por costumbre que escucharlo porque lo amas. O porque estás enamorado de Él y porque lo estás disfrutando cada día, cada instante de tu vida. En la vida real es tan igual como en el espíritu. Pero ¿qué dijo el maestro? Si tú fueras fiel en lo poco, si no se puede disfrutar a lo que tienes aquí, lo carnal, lo que Dios te dio, tu Padre terrenal, ¿cómo vas a disfrutar allá, al de arriba? Que no lo ves. ¿Ah? ¿Cómo? Si al que ves no lo disfrutas, al que no ves, ¿cómo lo vas a disfrutar? Si viéndolo el amor se enfría, ahora imagina al que no ves. La paz y la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Padre Santo, muchas gracias, Eterno, por tu bendita palabra que este día nos diste. Gracias porque tu bendito amor y misericordia, Señor, como hijos amados, nos sigues dando de comer tu bendita palabra y eres bueno con nosotros. Gracias por no habernos desamparado, sino seguir alimentando, Señor, cada día nuestro espíritu más y más para que crezca hasta la estatura del varón perfecto. Gracias, Eterno, porque tu voluntad en nosotros será hecha y nosotros, cada uno, pondrá disposición en su corazón y deseo y buena voluntad para hacer tu voluntad en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de la Lamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.